El olor acre de la carne quemada y la resina de pino sofocaba la brisa del Tíber. A los pies de la colina, antorchas humanas, cuerpos que se retorcían de dolor entre las risas sanguinarias de los soldados de Nerón. Un anciano, con las manos destrozadas por las cicatrices de las redes, permanecía inmóvil en medio de un círculo de espadas y lanzas. No corrió. Sus pies descalzos pisaron una afilada astilla de roble y la sangre brotó, empapando la tierra del imperio más grande de la humanidad. Delante de él estaba la cruz. Detrás, la vida. Si tan solo pronunciaba una palabra de renuncia, se arrodilló. Pero en lugar de temblar, levantó sus ojos nublados y miró directamente al verdugo. Una extraña petición brotó de su garganta sedienta. Crucificadme cabeza abajo, no soy digno de morir como mi maestro. Cuando su cuerpo fue invertido, el cielo se alejó y la tierra se acercó. Comenzaba una muerte humillante. Un trono eterno acababa de erigirse sobre aquellas cenizas. ¿Quién era aquel pescador de Galilea que hacía temblar al imperio más poderoso de la historia, incluso después de haber exhalado su último aliento en un madero invertido? Deja un amén desde tu país, no olvides darle a me gusta y suscribirte al canal para seguir conociendo las historias de los santos. El viento silbaba entre las grietas de las rocas al pie del monte Hermón, trayendo el frío de las cumbres aún nevadas. Allí, el río Jordán comenzaba a brotar de las entrañas de la tierra. El agua manaba entre las paredes de roca como una silenciosa vena de vida. El paisaje se abría ante los discípulos, majestuoso y severo, con rocas grises y escarpadas y un cielo azul pálido que se extendía sobre las agrestes laderas de la montaña. En el lado opuesto se alzaban los templos paganos de mármol blanco construidos por Herodes. Sus altas columnas y sus escalinatas pulidas reflejaban la luz del mediodía. La estatua del dios Pan se ocultaba en una profunda hornacina en la roca, con su rostro frío y su mirada impasible. Aquel lujo se erguía en medio de la naturaleza salvaje, como una declaración del poder y la gloria terrenales. En medio de aquel escenario, el grupo de discípulos se reunió en un pequeño círculo. Llevaban túnicas de bordes raídos, los pies cubiertos por el polvo del camino y los rostros curtidos por el viento del mar y el sol del desierto. Venían de las aldeas de pescadores a orillas del lago de Galilea, de las estrechas calles de Cafarnaúm, trayendo consigo el olor a redes húmedas y a pescado seco. Se encontraban ante las rocas gigantescas, ante los templos de un blanco resplandeciente y ante aquel que los observaba en silencio. Jesús no pronunció un largo sermón. Preguntó. La pregunta quedó suspendida en el aire, entre el viento y la roca, entre el manantial y los ídolos. Recorrió cada mirada y se detuvo en cada rostro. Los discípulos se miraron unos a otros. Un instante de desconcierto pasó entre ellos, seguido de un largo silencio. Nadie quería ser el primero en hablar. Sentían con claridad la solemnidad que emanaba de su maestro, una autoridad sin ostentación, pero que infundía un profundo respeto. Simón se había quedado un poco rezagado. Oía con claridad el viento golpear contra la roca, el agua correr en el interior de la cueva e incluso el latido acelerado de su propio corazón. Sus manos ásperas, acostumbradas a tirar de las redes en la oscuridad y a aferrarse a los remos durante la tormenta, temblaban ligeramente. Las grietas que la sal del mar había abierto en su piel, los callos endurecidos por el roce de las cuerdas, todo parecía volverse sensible ante algo invisible. Aquella pregunta no exigía solo una respuesta verbal. Exigía un compromiso. En ese instante, Simón sintió una luz que se encendía en su interior. Una luz que no provenía del sol que brillaba sobre la roca blanca ni se reflejaba en el mármol del templo de Herodes. Surgía desde lo más profundo de su alma, donde aún guardaba los recuerdos de la primera vez que fue llamado, de las pescas milagrosas, de sus pasos vacilantes sobre el agua. Aquella luz no lo cegó, lo impulsó, le abrió un camino que no podía ver en su totalidad, pero sabía que debía emprender. Simón levantó la cabeza. Entre las altas paredes de roca y los ídolos inertes, habló. Su voz no fue fuerte, pero sí clara. Tú eres el Cristo. El sonido de sus palabras retumbó contra la roca y regresó como un eco, un susurro prolongado. Las estatuas de mármol permanecían inmóviles, con su fría mirada de piedra fija en el vacío. Pero entre la roca y la piedra, entre la montaña y el cielo, algo había cambiado.
Jesús miró directamente a Simón. Su mirada no fue pasajera. Se detuvo en él, profunda y firme. Simón se sintió traspasado por ella, desde sus debilidades más ocultas hasta los anhelos que nunca había expresado. Aquella mirada no lo hizo encogerse, lo engrandeció. Un nuevo nombre fue pronunciado: Cefas. La sílaba fue breve, sólida como el choque de dos piedras. En arameo significa roca. En aquella tierra de acantilados y templos de mármol, ese nombre no resonó como una comparación, resonó como una designación. Simón oyó cómo su nombre era cambiado. Aún no comprendía toda su profundidad, pero sintió claramente el cambio. Una parte de su pasado seguía allí, el pescador familiarizado con el olor del mar y del pescado, con los mercados al amanecer y el rumor de las olas. Pero junto a ese pasado, algo nuevo comenzaba a tomar forma. Jesús habló de unas llaves. La imagen apareció en la mente de Simón, no como las llaves de un granero o de un almacén en el puerto, sino como las que abrían una puerta más ancha que cualquier frontera. El poder no se le entregaba para cerrar, sino para abrir las puertas de la vida eterna. Esa encomienda no vino acompañada de música ni de gestos solemnes. Fue depositada en el corazón de un hombre con palabras y una mirada. Simón, ahora llamado Cefas, sintió cómo un peso se posaba gradualmente sobre sus hombros. Estaba acostumbrado a cargar pesadas cestas de pescado después de una noche de faena, a sentir la tensión de sus músculos al arrastrar una red llena. Aquel era un peso tangible, medible, que podía dejar en el muelle al llegar a puerto. Pero el peso de ser la roca era distinto. No era un objeto físico, pero impregnaba cada pensamiento, cada aliento. Miró a su alrededor. El monte Hermón seguía allí, con su cumbre de nieve silenciosa. El templo de Herodes aún reflejaba la luz. Los demás discípulos seguían en silencio, algunos sin haber comprendido del todo lo que acababa de ocurrir. El viento seguía soplando entre las rocas, con su susurro infinito. En medio de aquella realidad, Simón comprendió que la confesión que acababa de hacer lo había colocado en un lugar diferente. El encuentro entre la finitud del hombre y la infinidad de Dios no se produjo con truenos ni relámpagos. Tuvo lugar en el corazón de un pescador, en el instante en que se atrevió a decir lo que creía en medio de un mundo lleno de ídolos y de poder terrenal. No podía prever los caminos que le esperaban. No podía imaginar las noches de miedo, las caídas, las lágrimas que derramaría. Tampoco conocía aún las ciudades lejanas, los debates, los pasos que lo llevarían a una capital violenta. Todo eso estaba por venir, oculto tras la fina niebla del futuro. Lo que sí sabía era que aquella mirada le había dado un nuevo nombre, y ese nombre no era una recompensa, sino una invitación a adentrarse en algo más grande que él mismo. Simón inclinó la cabeza, un gesto humilde en medio de aquel vasto paisaje. No discutió, no pidió más explicaciones. Dejó que el nuevo nombre se impregnara en cada fibra de su ser, en cada pensamiento. Aceptó un destino que aún no tenía forma, pero que ya latía al ritmo de su corazón. El viento continuó soplando entre las rocas. El agua del Jordán siguió brotando de la tierra hacia la luz. Los templos de mármol permanecían en su sitio, como si no se dieran cuenta de que, al pie del monte Hermón, una roca viva acababa de ser nombrada y que, a partir de ella, la historia comenzaba a inclinarse en una nueva dirección. La noche cayó sobre Jerusalén como un denso velo. En el cenáculo, la luz vacilante de las velas proyectaba las sombras de los hombres sobre los muros de piedra. El suave aroma del vino se mezclaba con el del pan ácimo recién partido, creando una atmósfera cálida e íntima. Afuera, la ciudad susurraba con la celebración de la Pascua. El sonido de los pasos sobre las calles empedradas y el eco de las conversaciones se elevaban para luego disolverse en la noche. Dentro de la estancia, los discípulos se sentaban alrededor de una mesa baja. La luz del fuego iluminaba sus rostros, cada uno perdido en sus propios pensamientos. San Pedro estaba sentado cerca de Jesús, con el corazón aún vibrando por las palabras que había escuchado antes, por el nombre de Cefas que le había sido dado. Todavía no comprendía del todo el camino que tenía por delante, pero sentía claramente que se encontraba en un umbral. Jesús se levantó, se quitó el manto, se ciñó una toalla a la cintura y luego vertió agua en una jofaina. El sonido del agua llenó el silencio de la habitación.
Los discípulos se miraron entre sí, confundidos. Entendían ese gesto, entendían el papel de quien se arrodilla para lavar los pies en una cena. Cuando Jesús llegó frente a San Pedro, éste sintió que se le secaba la garganta. El Señor se arrodilló. Las manos que una vez se habían posado sobre su cabeza, que le habían sostenido en medio de la tempestad, ahora tocaban sus pies callosos por los años de faena en el mar de Galilea. El agua corrió entre sus dedos ásperos, arrastrando el polvo del camino. San Pedro retiró el pie, con un reflejo tan brusco como cuando la red se engancha en una roca. Exclamó, con la voz ronca: «Señor, ¿tú me vas a lavar los pies a mí?». En su mente, la imagen del Maestro siempre había estado ligada al poder, a la mirada que calmaba las tormentas, a la palabra que levantaba a los enfermos. Ahora, ese Maestro estaba arrodillado a sus pies, como un siervo. Esa inversión de roles le dejó aturdido. Jesús levantó la vista hacia él. Su mirada era serena, profunda y luminosa. Continuó su labor, con manos suaves pero firmes. San Pedro se fue relajando, dejando que el agua corriera por sus pies. Sintió que algo estaba siendo limpiado, algo más profundo que el polvo del camino. Bajo la luz vacilante de las velas, el lugar donde estaba sentado adquirió de repente un nuevo significado. Ya no era el asiento de aquel que fue llamado roca. Se convirtió en el lugar donde aprender la lección de la humildad. Aquella noche, Jesús habló de la prueba que se avecinaba. La advertencia resonó como una nota grave en medio del latido acelerado de sus corazones. San Pedro escuchaba, pero su corazón ardía de fervor. Afirmó que estaba dispuesto a seguir al Maestro hasta el final. Jesús le miró y mencionó el canto de un gallo. Esa imagen pasó por la mente de San Pedro, tan vaga como la sombra de un pájaro cruzando el cielo. Aún no veía la oscuridad, pero ésta ya había comenzado a infiltrarse en su corazón. Al salir del cenáculo, la noche de Jerusalén era más fría. En el patio del sumo sacerdote, el fuego parpadeaba entre un círculo de guardias. San Pedro se quedó cerca, mezclándose con la multitud, escuchando las preguntas insistentes y sintiendo sobre él las miradas de sospecha. Se oyó a sí mismo negarle. Cada palabra era como una cuchillada en el recuerdo del cenáculo, de la jofaina con agua y de las manos arrodilladas. Entonces, el canto de un gallo resonó, rasgando la noche. Entre las burlas de los soldados, la mirada de Jesús se encontró con la suya. Aquella mirada no era de reproche. Mantenía la misma serenidad que había tenido en la habitación iluminada por las velas. Pero ahora, San Pedro se sintió completamente desnudo ante ella. Aquel instante pareció durar una eternidad. Luego, dio media vuelta y salió corriendo del patio. El camino empedrado lo condujo fuera de la ciudad, hacia la densa oscuridad. Un llanto ahogado brotó de su garganta, mezclándose con el viento nocturno de Jerusalén. Las lágrimas ardientes corrían por el rostro que antes había afirmado con tanta confianza su lealtad. Aquella noche, la roca que había hecho su confesión en Cesarea de Filipo sintió una profunda grieta. San Pedro ya no se mantenía firme como antes. Supo que se había derrumbado justo donde se creía más fuerte. El tiempo pasó como un río silencioso. Tras los violentos acontecimientos, a orillas del mar de Tiberíades, amaneció una mañana de luz suave. Una fina niebla aún flotaba sobre el agua. Los discípulos habían vuelto a las redes y a las barcas, como buscando refugio en lo conocido. El humo de unas brasas se elevaba junto a la orilla. El olor a pescado asado impregnaba el aire. San Pedro llegó a la orilla, con el agua goteando de su ropa. Reconoció a aquel que estaba allí de pie. Se sentaron alrededor de las brasas. El crepitar del fuego era un sonido suave. Jesús se volvió hacia San Pedro y le preguntó: ¿Me amas? La pregunta resonó en la quietud de la mañana. No se parecía a la pregunta al pie del monte Hermón. Esta iba directa a la herida que apenas comenzaba a cicatrizar. San Pedro respondió, con la voz más baja y lenta que antes. Por segunda vez la pregunta se repitió. A la tercera, le llegó a lo más profundo del alma. Con cada respuesta, sentía cómo una capa de su antigua confianza se desprendía, dejando lugar a una sinceridad sencilla. «Apacienta mis ovejas». Aquel encargo resonó a la orilla del agua, entre el humo de las brasas y la luz del alba. El primado no se fundaba en una victoria gloriosa, sino en un corazón que acababa de experimentar el quebranto,
La autoridad era devuelta a aquel que conocía el sabor del fracaso. San Pedro permanecía al borde del agua. Su sombra se alargaba sobre el lago, delgada e inclinada por el sol naciente. En esa sombra parecía dibujarse la silueta de un cayado de pastor, firme y a la vez humilde. Ya no se veía a sí mismo como el más fuerte del grupo. Comprendía que el canto del gallo resonaría siempre en su memoria, y era precisamente ese recuerdo el que lo mantendría alerta, el que le haría no olvidar jamás su propia debilidad. El asiento en el oscuro cenáculo tenía ahora un significado diferente. No era el símbolo de una posición por encima de los demás. Era el asiento de alguien a quien le han lavado los pies, cuya alma ha sido leída y que ha sido perdonado. De Cesarea de Filipo a Jerusalén, de la confesión rotunda al llanto en la noche, el viaje de San Pedro había cerrado un círculo completo. De pie, frente a las aguas de Tiberíades, comprendió que la roca que un día fue nombrada necesitaba ser pulida por el dolor. La sede apostólica nacía de un perdón, de una mirada sin acusación, de una pregunta repetida 3 veces en la quietud de la mañana. La autoridad de San Pedro llevaría para siempre el recuerdo del agua que corrió por sus pies y de las lágrimas que corrieron por su rostro. Se volvió para mirar el lago. Una suave brisa lo rozó, formando pequeñas ondas en la superficie. Sobre esas aguas, la imagen de un pescador y la de un pastor se superponían. Y en esa superposición, un nuevo camino se abría, más profundo, más exigente y también más compasivo. La mañana en Jerusalén se abre con un pálido color a polvo. Las calzadas de piedra que salen de la ciudad aún conservan las huellas de las caravanas. Los camellos de carga avanzan lentamente. El aroma de las especias orientales flota en el viento, la canela y el incienso se mezclan con el olor a cuero y al sudor humano. San Pedro sale de la ciudad a paso lento, con el cayado de pastor en la mano como un nuevo ritmo para su vida. Tras los días en el lago de Tiberíades, lleva en su corazón el eco de la triple pregunta y el encargo aún vivo. Desde Jerusalén, el camino se abre hacia el norte, atravesando tierras abrasadas por el sol y colinas áridas, donde el polvo rojo se adhiere a su manto. La buena nueva ya no está contenida entre los muros de una ciudad. Se mueve con los pasos, con el aliento de los enviados. San Pedro lo siente claramente al ver los distintos rostros en el camino. Mercaderes de tierras lejanas, soldados romanos, familias judías que regresan de la fiesta. Se detiene en un pueblo costero. Allí le llega una invitación de un hombre llamado Cornelio, un centurión romano. Ese nombre resuena como un desafío a la tradición. Cornelio es un gentil, viste la armadura y las insignias del imperio y vive en una casa espaciosa con un patio de losas de piedra. San Pedro se encuentra ante la puerta de su casa. En su interior, el recuerdo de la ley y la frontera entre judíos y gentiles se alza como un grueso muro. Recuerda el sueño en la azotea a mediodía, cuando el sol estaba en su cenit y el hambre lo hacía desfallecer. Ante sus ojos, entonces, un gran lienzo descendió del cielo, lleno de los animales que la antigua ley había clasificado y separado. Una voz resonó, invitándole a reconsiderar las fronteras a las que estaba acostumbrado. Ahora, ante la puerta de la casa de Cornelio, aquel sueño se convierte en acción. San Pedro cruza el umbral. Es un gesto pequeño, pero sacude un orden que ha existido durante generaciones. Se encuentra con Cornelio y ve en la mirada de aquel soldado una búsqueda sincera. La espaciosa habitación acoge a los familiares y amigos de Cornelio. Todos están esperando. San Pedro habla de lo que ha visto y oído, de aquel que murió y resucitó. Su mirada ya no distingue. En ese instante, el muro entre judíos y gentiles se derrumba, no con un estruendo, sino con el silencio de un corazón que se abre. La buena nueva comienza a extenderse. A partir de pequeñas casas, de comidas compartidas, de oraciones susurradas, se forman las comunidades. San Pedro oye hablar de una gran ciudad al norte, donde se hablan muchas lenguas, donde los barcos atracan sin cesar, donde el sol del Mediterráneo brilla sobre los tejados de tejas rojas. Antioquía. Cuando San Pedro llega a Antioquía, es como si entrara en otro mundo. La ciudad es vasta, las calles están abarrotadas, los mercados son ruidosos y el olor a especias y vino impregna el aire.
Griegos, judíos, romanos y sirios caminan entre altas columnas y muros de terracota. En medio de aquella metrópolis multicultural, una pequeña comunidad se reúne en una casa refugio con ventanas que dan a un estrecho callejón. No hay tronos con incrustaciones de joyas ni ceremonias suntuosas. En el centro de la sala hay una sencilla silla de madera con el respaldo desgastado por los años. Cuando San Pedro se sienta en ella, siente la continuación del encargo recibido junto al lago de Tiberíades. Esa silla se convierte en el signo de la primera sede apostólica en Antioquía. No es un símbolo de poder terrenal, sino el asiento de quien sirve a la comunidad. Desde allí, enseña, escucha y resuelve las disputas que surgen entre los fieles. Es en Antioquía donde un nuevo nombre resuena en los mercados y callejones. La gente comienza a llamar a los creyentes cristianos. Al principio, ese sonido es como una identificación externa, pero poco a poco se convierte en una identidad. Marca una comunidad que ya no se define por el linaje o las antiguas leyes, sino por su vínculo con aquel en quien creen. Ese nombre resuena en los mercados, en los muelles, en las conversaciones de los mercaderes. Cristiano se convierte en un nuevo latido en el corazón de la ciudad. Sin embargo, esta expansión trae consigo tensiones. En las reuniones surgen preguntas sobre la antigua ley y la nueva fe. San Pedro se sienta en medio del círculo, escuchando las diferentes voces. Algunos enfatizan las tradiciones de los antepasados, otros afirman la libertad recién descubierta. En su interior tiene lugar un diálogo silencioso. Recuerda la casa de Cornelio, el sueño en la azotea, la mirada de Jesús al confiarle la misión. Comprende que la unidad no se puede construir sobre la imposición, sino sobre el valor de cruzar las fronteras. Una tarde, San Pedro se sienta a comer con los gentiles. Sobre la mesa hay pan, pescado, vino, comida preparada de una manera diferente a la tradición que conocía. Ese gesto, tan simple como cualquier otra comida, lleva el peso de siglos de prejuicios. Toma el pan, lo comparte con ellos, su mirada ya sin reservas. Estas escenas se suceden, como imágenes en rápido movimiento de una historia que se expande. Pequeñas habitaciones iluminadas en la noche, grupos de personas orando en susurros, manos impuestas sobre las cabezas de los nuevos miembros de la comunidad. La buena nueva se propaga por cada ciudad, cada puerto, cada camino de polvo rojo. En medio de este ritmo de crecimiento, San Pedro busca momentos de silencio. Un mediodía, sube a la azotea de la casa donde se aloja. El sol implacable cae sobre los tejados. Abajo, la ciudad de Antioquía sigue bulliciosa, con los pregones de los vendedores y el traqueteo de los carros sobre la piedra. Se arrodilla para orar. En ese silencio, la imagen del lienzo regresa, descendiendo del cielo, llena de las criaturas que antes estaban divididas. El sueño se vuelve más claro, ya no como una visión lejana, sino como un recordatorio de su misión. Siente un nuevo impulso. Antioquía se ha convertido en un punto de apoyo, un lugar de inicio para la sede apostólica. El nombre, cristiano, ha echado raíces aquí, pero el viaje no termina. De los mercaderes y viajeros, oye hablar de Roma, la ciudad en el centro del imperio, a donde todos los caminos conducen, donde el poder y la violencia se entrelazan. La llaman el corazón del dragón, el lugar desde donde el imperio extiende sus garras por todas las tierras. San Pedro está en la azotea, mirando hacia el oeste, hacia donde el sol comienza a declinar. Sabe que dejar Antioquía significa adentrarse en un camino impredecible. La silla de madera en la casa refugio ha sido testigo de los primeros días de una comunidad diversa. Ha escuchado oraciones en muchas lenguas. Toca el respaldo de la silla por última vez antes de partir. La madera desgastada bajo su mano le recuerda que todo comienzo lleva la huella humana. Confía la responsabilidad a sus sucesores, creyendo que el fuego que se ha encendido seguirá ardiendo. El camino a Roma se abre ante él, largo y polvoriento. San Pedro camina, llevando consigo el recuerdo de Cesarea de Filipo, del cenáculo en Jerusalén, del humo de las brasas junto al lago de Tiberíades, de la casa de Cornelio y de la silla de madera en Antioquía. La buena nueva continúa extendiéndose al ritmo de sus pasos, y en el corazón de aquel a quien llamaron Roca se ha forjado una decisión, dirigiéndose hacia la ciudad donde la historia alcanzará su culmen.
La Vía Apia se extendía como una cinta de piedra gris hacia Roma, flanqueada por hileras de oscuros cipreses que se erguían silenciosos bajo la luz del atardecer. Las ruedas de los carros dejaban un crujido seco sobre el pavimento. San Pedro caminaba entre el ir y venir de la gente, con el manto cubierto de polvo y su bastón de madera marcando un ritmo constante. Ante él, la ciudad imperial se alzaba con sus cúpulas, columnas e imponentes murallas. Roma exhibía su poder en cada bloque de piedra, en cada estatua, en cada amplia plaza donde se congregaban las multitudes. En el corazón de aquella ciudad, el Coliseo resplandecía bajo el sol de la tarde, un lugar donde los vítores estallaban cada vez que la sangre manchaba la arena. No muy lejos, los suburbios de los pobres se apiñaban en callejones húmedos, donde el olor a humo, basura y sudor se mezclaban. Entre esos dos mundos, el poder y la miseria coexistían, creando una imagen tan magnífica como cruel. San Pedro no entró en Roma como un orador de la corte. Buscó las catacumbas en las profundidades de la tierra, donde los fieles se reunían a la luz parpadeante de las lámparas de aceite. El ambiente era frío y húmedo, las paredes de roca tosca y los estrechos pasadizos serpenteaban como un laberinto. Allí enseñaba, recordando las palabras que había escuchado junto al lago de Tiberíades, hablando de la mirada que lo había rescatado de la oscuridad de la negación. El aliento de la muerte estaba siempre cerca, pues cada reunión podía ser descubierta. El eco de unos pasos en el túnel encogía los corazones, pero aún así se sentaban alrededor de San Pedro, escuchando como si se aferraran a una pequeña llama en medio de un viento helado. La sede de Roma comenzó en esa oscuridad, entre las tumbas y el recuerdo de los que habían caído por su fe. Pasaron los días y los meses, y la persecución se extendió. Las noticias de arrestos y ejecuciones llegaban sin cesar. San Pedro oía el llanto de las familias, veía la mirada de desconcierto de los jóvenes recién llegados a la comunidad. En su interior resurgía el recuerdo del canto del gallo y aquella mirada de perdón. Una noche, cuando el peligro se hizo inminente, abandonó la ciudad y salió a la Vía Apia en la oscuridad. El viento soplaba frío entre los cipreses y un cielo sin luna cubría el paisaje con un velo de plomo. Su bastón golpeaba la piedra y el ritmo de sus pasos era más apresurado que de costumbre. Llevaba consigo el pesado dilema de un pastor que debe elegir entre salvar su vida o permanecer con su rebaño. En medio del camino desierto, apareció una figura que caminaba en dirección contraria, cargando una cruz sobre sus hombros. Aquella imagen brilló en la noche como una llama silenciosa. San Pedro se detuvo, con el corazón latiéndole con fuerza. Reconoció aquel rostro, más familiar que cualquier recuerdo. Con la voz temblorosa preguntó: «Señor, ¿a dónde vas?». La respuesta llegó: «Serena. Voy a Roma para ser crucificado de nuevo». Aquellas palabras no resonaron con fuerza, pero se clavaron en su alma como un cuchillo que atravesaba la capa de miedo. La figura siguió caminando, con una mirada que no reprochaba, sino que invitaba. San Pedro se quedó inmóvil en medio del camino, sintiendo que su elección había sido iluminada. Dio media vuelta. El bastón de madera volvió a golpear el empedrado, pero esta vez el ritmo era más firme. Roma apareció ante él, ya no como el lugar del que intentaba huir, sino como el lugar al que regresaba por voluntad propia. Las hileras de cipreses seguían inmóviles, pero en el corazón de San Pedro una decisión había sido sellada. Volvió a las catacumbas, a los rostros familiares. Su presencia entre ellos se volvió más silenciosa y profunda, como la de alguien que ha atravesado su propia noche oscura. El enfrentamiento entre el poder terrenal y el reino celestial se libraba ahora en cada aliento, en cada oración susurrada bajo tierra. Y entonces llegó el día. En la colina vaticana, el viento del río Tíber soplaba gélido sobre el terreno baldío. La multitud se congregó mientras los soldados romanos erigían una cruz contra el cielo gris. San Pedro estaba allí, sus cabellos blancos ondeando al viento. Pidió ser crucificado cabeza abajo, porque no se sentía digno de morir como su maestro. Su petición sorprendió a los presentes, pero fue concedida. Cuando su viejo cuerpo fue levantado, el mundo se invirtió ante sus ojos. El cielo y la tierra cambiaron de lugar, y el ruido de la multitud se fue apagando. En esa postura invertida, los ojos de San Pedro
Vieron cómo el cielo y la tierra se encontraban, como si la frontera entre lo de arriba y lo de abajo se disolviera. La sangre goteó sobre la tierra del Vaticano, empapando cada grano de polvo. La roca que fue nombrada en Cesarea de Filipo quedaba ahora sellada con el sacrificio. En su último momento, San Pedro llevó consigo el recuerdo del monte Hermón, del cenáculo a la luz de las velas, de la azotea de Antioquía y de la vía Apia en la noche. Dejaba atrás una ciudad de piedra y poder, pero sembró en aquella tierra una semilla silenciosa. Su tumba yació entre las de los pobres, humilde y callada. Desde allí, una luz comenzó a irradiar, no tan brillante como las antorchas del Coliseo, sino persistente como el agua del Jordán que brota de la roca, silenciosa pero imposible de extinguir. Roma se adentró en siglos inclementes, bajo un cielo de plomo y entre muros desmoronados. Los emperadores pasaban como sombras que caían de sus pedestales, los palacios quedaban desolados y la hierba se abría paso entre las grietas de las plazas. Hordas de bárbaros descendían del norte. Los cascos de sus caballos resonaban sobre la vía Apia y el humo se alzaba desde los barrios devastados. En medio de aquel caos, en un rincón humilde de la ciudad, el obispo de Roma permanecía. En una estancia en penumbra, se erguía una vieja silla de roble. Su asiento estaba mellado y su respaldo desgastado por el tiempo. Era escondida cuando el peligro acechaba, envuelta en tela basta y transportada a través de callejones fríos y húmedos para evitar las manos de los invasores. Aquella silla no tenía la apariencia de un trono, pero soportaba sobre sí el recuerdo de San Pedro, quien había derramado su sangre en tierra vaticana. Mientras Roma se hundía en la ruina, cátedra se fue convirtiendo en una palabra pronunciada con reverencia. Ya no era simplemente un asiento, sino el signo de la responsabilidad de enseñar. En reuniones discretas, el obispo de Roma se sentaba en la silla de madera, releía las epístolas y explicaba las cuestiones de fe que generaban controversia. Con el tiempo, se comprendió que cuando el sucesor de San Pedro hablaba en su calidad oficial desde la sede apostólica, su palabra llevaba consigo la garantía de la infalibilidad, la enseñanza sin error en asuntos trascendentales. Ese concepto no se grabó en piedra con grandes lemas, sino que se forjó en el crisol de las crisis y los prolongados debates. La Edad Media se abrió con conflictos complejos. Se desataron luchas de poder entre los señores feudales y entre el emperador y el papa. Hubo periodos en los que la sede apostólica se vio arrastrada a la política, dejando oscuras manchas en la historia. Hubo papas débiles que se dejaron dominar por la ambición personal, y hubo papas santos que eligieron una vida de austeridad y servicio a los pobres. La silla de madera seguía allí, testigo de cada rostro que, uno tras otro, la ocupaba. No cambió su forma, pero fue acumulando las huellas del tiempo, como si cada siglo dejara una marca silenciosa en sus vetas. Mientras Roma lidiaba con la agitación, en los monasterios esparcidos por toda Europa, transcurría un ritmo de vida diferente. Al caer la noche, los monjes encendían velas y, sentados ante mesas de madera, copiaban con esmero cada línea de las Sagradas Escrituras, cada texto de los padres de la Iglesia. El rasgueo de la pluma sobre el pergamino se mezclaba con el silbido del viento tras las estrechas ventanas. Rezaban por el sucesor de San Pedro, por la unidad de la Iglesia, por una luz en medio de la oscuridad. La llama de los tiempos de San Pedro se conservaba a través de aquellas páginas, de las horas de oración constante, de una fidelidad silenciosa. Allí, la sede apostólica no estaba presente a través del poder, sino de la oración y la perseverancia. En medio de las tormentas políticas, la cátedra se convirtió gradualmente en un punto de apoyo para una Europa en formación. A medida que surgían nuevos reinos y los mapas cambiaban con cada guerra, la sede apostólica seguía siendo el lugar al que se acudía para dirimir cuestiones de conciencia. Hubo audiencias entre el Papa y el Emperador que se desarrollaron en una atmósfera de tensión, con miradas que se cruzaban entre la túnica blanca y la armadura de hierro. La llave de hierro oxidado, símbolo transmitido a lo largo de los siglos, reposaba sobre la mesa como un recordatorio de una autoridad que emanaba de San Pedro. No brillaba como el oro y la plata de la corte, pero contenía en sí la historia del servicio. En una ocasión, un papa entró en la antigua estancia donde se conservaba la silla de madera. La luz del atardecer se filtraba por la estrecha ventana,
iluminando el asiento que había perdido su color. Se arrodilló ante la cátedra y tocó la madera desgastada. En ese instante, sintió con claridad que formaba parte de un torrente de siglos, en el que tantos hombres se habían sentado, habían errado y habían sido fieles. Comprendió que era llamado siervo de los siervos de Dios, un título que le recordaba que la autoridad de la sede apostólica está ligada al servicio. Aquel gesto de arrodillarse tuvo lugar en silencio, sin música ni multitudes, pero llevaba consigo el peso de toda la historia. Europa continuó cambiando, desde las pequeñas ciudades que crecían alrededor de las iglesias hasta la apertura de las primeras universidades. Las ideas se intercambiaban, la ciencia comenzaba a desarrollarse y las cruzadas dejaban una profunda huella. En medio de todos esos movimientos, la sede apostólica se mantenía como un eje central, a veces desafiado, a veces apoyado. La vieja silla de roble se seguía conservando, como un recuerdo vivo de sus humildes orígenes. Recordaba que los poderes terrenales van y vienen, pero el encargo confiado a San Pedro continuaba a través de cada generación. Al mirar retrospectivamente la Edad Media, se observa un cuadro lleno de matices, donde la luz y la oscuridad se entrelazan. La cátedra sobrevivió al polvo del tiempo y a las invasiones de los bárbaros, sobrevivió a la ambición y a la santidad, sobrevivió a las heridas de la historia. Desde la Roma en ruinas hasta los silenciosos monasterios, desde las reuniones secretas hasta los grandes concilios, la sede apostólica mantuvo firme su misión de enseñar y unificar. En medio de una Europa que cambiaba de forma, aquella silla permaneció como un signo de que los cimientos puestos sobre la sangre de San Pedro jamás habían vacilado y que la llave entregada antaño seguía abriendo puertas que trascienden todas las épocas. En el interior de la Basílica de San Pedro, la luz de la mañana se derramaba a través de los altos ventanales, rozando el mármol y el pan de oro, haciendo que el espacio resplandeciera como un mar de metal precioso. La cúpula de Miguel Ángel se alzaba sobre las cabezas de los peregrinos, sus gigantescas curvas, elevando un cielo de piedra sobre la tierra. El suelo reflejaba los pasos de la gente, cada pequeño eco disolviéndose en la inmensidad sobrecogedora. El siglo XVII se abría con profundas fisuras en el corazón de Europa. Los cismas habían dejado tras de sí un vacío y muchas dudas. La Iglesia se enfrentaba a la necesidad de reafirmar la fe en un lenguaje que el ser humano pudiera ver y tocar, un lenguaje de luz, forma y movimiento. En el inmenso vacío del presbiterio, donde la cátedra debía ocupar su justo lugar, un joven artista permanecía en silencio, con la mirada perdida en las alturas. Gian Lorenzo Bernini caminaba despacio sobre el pavimento de piedra, con un boceto inacabado en la mano. Levantó la cabeza para contemplar el espacio tras el altar mayor, allí donde el trono de San Pedro debía ser glorificado entre un mar de columnas y bóvedas. En su imaginación, la madera y el bronce, la piedra y la luz se fusionaban en una estructura viva. No pretendía levantar un nuevo muro, sino abrir una escena donde la mirada humana pudiera ascender. Entre las curvas del ábside, esbozó un sueño en el que la cátedra ya no estaría oculta, sino que se convertiría en el centro visual de toda la basílica. Comprendía que el arte, aquí, tenía una misión que trascendía lo decorativo. Debía expresar la verdad custodiada a lo largo de los siglos. La obra maestra fue tomando forma a través de años de trabajo. De las manos de Bernini surgieron los 4 doctores de la Iglesia: San Agustín, San Ambrosio, San Atanasio y San Juan Crisóstomo. Situados en las 4 esquinas, con sus imponentes figuras, parecen sostener un gigantesco trono de bronce. Desde abajo, uno tiene la impresión de que soportan todo el peso de la cátedra. Sin embargo, en esa sutil composición, los santos no llegan a tocar la silla que hay dentro. Entre la espléndida carcasa de bronce, la silla de madera original se conservaba, oculta como un corazón secreto. El bronce eterno envolvía la memoria de los primeros tiempos, permitiendo que el pasado y el presente se fundieran en una misma forma. Sobre el trono, la vidriera con la figura de la paloma irradia luz hacia el espacio. Desde ese centro se expanden 12 rayos de estuco dorado, simbolizando a los 12 apóstoles. La luz natural, al atravesar el vitral y encontrarse con las finas partículas de polvo en el aire, creaba haces de luz tan definidos que parecían tangibles.
Los peregrinos alzaban la vista, sintiendo que aquella luz caía del cielo, pero que era guiada por la mano del hombre. Cuando el gran órgano resonaba bajo la cúpula de Miguel Ángel, el sonido descendía, golpeaba el bronce y la piedra, haciendo vibrar cada fibra de los materiales. La forma y el sonido se fundían, creando un espacio donde la vista y el oído se despertaban al unísono. La magnificencia exterior de la cátedra encierra una profunda contención. El bronce dorado resplandeciente, las estatuas llenas de vida, la luz deslumbrante, todo parece arremolinarse en torno a un vacío sagrado. Dentro de esa envoltura, la sencilla silla de madera sigue presente, silenciosa como lo estuvo antaño en una humilde estancia. Bernini entendió que esta grandiosidad estaba al servicio de lo oculto, como un gran portal que se abre a un centro invisible. La cátedra no se convierte en un símbolo de la gloria terrenal, sino en el punto de referencia de una tradición preservada desde San Pedro. La luz y el bronce, la piedra y el pan de oro, todo converge para hacer visible lo invisible. Un peregrino de Occidente entró en la basílica tras un largo viaje. De pie, en medio del mar de columnas, alzó la vista hacia la cátedra que brillaba al fondo del presbiterio. Su mirada recorrió a los 4 doctores, ascendió hasta la vidriera de la paloma y se detuvo en el centro, donde la silla estaba resguardada. Se arrodilló sobre la fría piedra, llevándose una mano al pecho. En ese instante, sintió su propia pequeñez ante el fluir de la historia a través de los siglos. Pensó en San Pedro en la colina vaticana, en la silla de roble que fue escondida durante las invasiones, en los monjes que copiaban manuscritos en la oscuridad de la noche. Ahora, todo aquello convergía en una imagen radiante ante sus ojos. Cuando se levantó, la luz de la vidriera seguía cayendo y el órgano aún resonaba en la altísima cúpula. El arte había cumplido su misión. No sustituye a la fe, sino que la hace visible a los ojos humanos. La cátedra de San Pedro estaba ahora presente en medio de la basílica como un punto de luz eterno, donde la verdad teológica se expresaba a través de la forma y la luz. En mitad de un desafiante siglo XVII, Bernini había transformado el inmenso vacío del presbiterio en una visión tangible, donde el pasado y el presente, la madera y el bronce, la tierra y el cielo, se encontraban, y bajo aquella cúpula eterna, la silla conservaba su esencia, como un recordatorio de que toda la gloria exterior apunta hacia un centro silencioso y perdurable. La plaza de San Pedro se abre como 2 brazos de piedra que se extienden en el corazón de la Roma moderna. Bajo el movimiento incesante de las cámaras y la luz deslumbrante de los focos LED, un mar de gente ocupa cada espacio libre. Pantallas gigantes, instaladas a lo largo de las columnatas, transmiten en directo el más mínimo gesto desde el balcón de la gran basílica. Los teléfonos se alzan, la señal viaja por satélite y las imágenes se difunden en un instante a ciudades al otro lado del mundo. En ese ambiente, el tañido de las campanas resuena, mezclándose con el murmullo de la multitud y el sonido apresurado de los pasos sobre los adoquines desgastados por los siglos. La sede de San Pedro se manifiesta en medio de un mundo tecnológico, donde la luz artificial brilla con intensidad y la información se mueve más rápido que el latido del corazón humano. El Papa de la nueva era aparece, su figura avanzando con lentitud por la inmensa plaza. Su sotana blanca destaca entre los trajes oscuros y los abrigos de múltiples colores. No tiene prisa. Cada paso sobre la piedra lleva consigo el ritmo de una larga tradición. Su mirada recorre la multitud, los rostros jóvenes y ancianos, las miradas expectantes. Entre los vítores y las aclamaciones, alza la mano para bendecir. Esa imagen se retransmite en directo y millones de personas la siguen a través de pequeñas pantallas, en apartamentos humildes, en hospitales, en prisiones, en tierras lejanas. La sede apostólica está ahora presente tanto sobre los adoquines de Roma como en los dispositivos de mano. El mundo al que se enfrenta está lleno de fisuras. El escepticismo se extiende en los debates públicos. La división está presente en cada nación, en cada familia. Las redes sociales hierven con comentarios, noticias breves e imágenes sacadas de contexto. En medio de esa corriente, la voz de la sede apostólica resuena hablando de paz, justicia y amor por los marginados. Sus homilías se traducen a múltiples idiomas, emitidas desde Roma hacia América, Europa y Asia. Algunos escuchan con confianza,
Otros cuestionan, otros se oponen. El Papa continúa su camino entre elogios y críticas, llevando sobre sus hombros la responsabilidad de la cátedra que ha sido custodiada a lo largo de los siglos. Y entonces llegó una tarde especial, cuando la plaza, habitualmente abarrotada, se quedó desierta. La pandemia se extendía por los continentes, las ciudades se cerraron, las iglesias enmudecieron. Bajo una lluvia silenciosa, el Papa, vestido de blanco, se detuvo solo ante el atrio de la basílica. La oración Urbi et Orbi tuvo lugar entre las columnatas vacías, con solo el sonido de la lluvia sobre la piedra y el eco suave de sus pasos. La imagen de un anciano solitario en medio de la inmensa plaza dio la vuelta al mundo. La lluvia empapaba su capa, la luz se reflejaba en el pavimento mojado, creando una escena a la vez sombría y resiliente. En aquel instante, la fragilidad de la humanidad se hizo evidente, y la sede de Pedro permaneció allí como un punto de apoyo en medio de la tormenta invisible. En el interior de la basílica, la cátedra de San Pedro seguía allí, inmutable, aunque el mundo se tambalease, aunque las estadísticas y los boletines de emergencia se sucedieran sin cesar, la cátedra continuaba presente en el presbiterio. El Papa descendió a la profunda cripta, donde la tumba de San Pedro se conserva desde hace siglos. Una luz tenue de pequeñas lámparas iluminaba la piedra antigua, se arrodilló ante el altar de San Pedro, con la cabeza inclinada en silencio. Allí no había cámaras ni vítores, solo su respiración y el latido de su corazón. Aquel momento fue como un hilo que conectaba el presente con Cesarea de Filipo, con la colina vaticana, con aquella silla de roble que una vez fue escondida para protegerla de las tempestades. Desde Roma, los fieles en América se reunían en torno a una gran pantalla en una pequeña parroquia. En Europa, seguían la ceremonia por televisión. En Asia, las familias se arrodillaban ante el altar familiar en sus humildes hogares. Todos miraban hacia el mismo punto de apoyo, desde donde la voz de la sede apostólica resonaba a través de los medios modernos. En el torbellino de la tecnología y el dolor humano, la unidad se mantenía a través de conexiones invisibles. Las oraciones susurradas se unían, cruzando fronteras y usos horarios. La llave simbólica seguía siendo mencionada, no como un adorno, sino como el signo de una responsabilidad que continúa desde San Pedro hasta hoy. Cuando el sol se pone tras la cúpula del Vaticano, la última luz del día tiñe la plaza de un tono dorado pálido. La sombra de la cúpula se alarga sobre la piedra, fundiéndose con la de las columnas que la rodean. En un mar lejano, un joven pescador recoge sus redes al atardecer. Levanta la vista hacia el cielo cambiante y recuerda la confesión que una vez resonó entre las rocas del Hermón. En la brisa salada del mar, susurra de nuevo las palabras de Simón de antaño. En la plaza de San Pedro, la silueta de una llave se dibuja, alargada por la luz del crepúsculo, como una línea que atraviesa la historia de la humanidad. Desde mañana hasta la eternidad, la sede apostólica permanecerá allí, entre el ruido del mundo y el silencio de los corazones que buscan. Oh Dios, Padre de la historia y custodio de la Iglesia a través de los siglos, te ofrecemos nuestra oración por la Iglesia universal presente entre todos los pueblos. Concédele ser siempre fiel al Evangelio, para que sepa ser luz en medio de las divisiones y esperanza en medio de los sufrimientos de la humanidad. Protege a Roma, donde se conserva la sangre de San Pedro, para que esa ciudad sea siempre un signo de unidad y de fe en un mundo que cambia cada día. Te pedimos también por el Papa, sucesor de San Pedro. Concédele salud, sabiduría y valentía, para que, en medio de tantas voces distintas, se mantenga firme en su misión de pastorear el rebaño. Que todos los fieles del mundo entero, desde América y Europa hasta Asia y las tierras más lejanas, sepan unirse en la oración y en una vida de amor para que la Iglesia sea siempre un signo vivo de paz y misericordia en medio del mundo. Amén. Doy mi bendición a todos vosotros, hermanos y hermanas, que habéis dado me gusta a este video. Que el Señor, por la intercesión de los santos, os conceda paz, salud y abundantes gracias en vuestra vida. Volved al sagrario, volved a la luz del Santísimo Sacramento, volved a ese momento de compañía silenciosa con aquel que nos espera en el sacramento del amor. Y si, en lo que he compartido hoy, encontráis aunque sea una o dos frases
que han tocado vuestra alma, que os han ayudado a acercaros más a Dios, entonces yo ya me doy por satisfecho.